Y vamos a pasar ahora a los comentarios de Andrés Ruggeri, que bueno, lo presentó Amalia, pero yo también quiero decir que te agradezco mucho por estar, que nos parecía importante también poner en diálogo al margen de que ustedes se conocen y tienen recorrido juntos, pero justo hacerlo así acá, porque tu trabajo, que creo que ahora en lo que comentas María, comentas un poco también de cómo abordás vos el trabajo con la gente con la que trabajás. Y también en particular una cuestión que acá está flotando en la presentación de María Inés, que es desde cuándo estamos pensando estas cosas. Quizás después cuando lo compartamos también valga la pena reconstruir algunas partes de la historia no tan reciente en estas cuestiones que estamos trabajando, porque yo creo que hay cuestiones de larga data, de autoorganización obrera, de autoorganización popular, que entran también a tallar en esto que estamos hablando. Entonces, con eso te doy la palabra, te escuchamos y después vamos a abrir a comentarios, cuestiones para pensar y seguimos. Gracias. Bueno, gracias. Yo también agradezco la oportunidad, porque si bien con María nos conocemos hace muchísimo tiempo y hasta trabajamos juntos y en muchas cosas, no sé si alguna vez dimos una discusión así tan abierta por ahí sobre estos temas, ¿no? Que creo que compartimos una mirada común, un poco dándolo por hecho, ¿no? Y no tanto por ahí comparando trayectoria de dónde cada uno lo fue construyendo, esto que es algo que es una construcción, no es algo que está dado, digamos, ¿no? Porque el hecho mismo de plantearse estos problemas, ¿no? Sí, voy a hacer una especie de comparación de cómo fuimos llegando, muy breve, porque tampoco es venir a hablar de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer nosotros, ¿no? A ver por dónde empezar. Creo que voy a tomar algunas cosas que dijo ella al final, ¿no? Que tiene que ver con el sentido del trabajo, de esto, ¿no? De eso de en qué colaborás, ¿no? Cómo se puede ser útil, ¿no? Y a esa discusión así política que aparece, digamos, por lo menos en el campo de la antropología, pero creo que más que nada en el campo de las discusiones que se dan los estudiantes de antropología, que nos dimos nosotros cuando éramos estudiantes y que se olvidan bastante rápidamente cuando se sale de esa condición, que es esto del rol del antropólogo. Porque básicamente es una pregunta política, y la respuesta era política, no había otra, digamos, por lo menos cuando yo era militante estudiantil y muy activo. Cuando planteaban el rol del antropólogo estaba claramente hablando de una cuestión política, digamos, de qué lado de la lucha de clases nos ubicábamos. Era eso lo que se planteaba con el rol del antropólogo, y por eso nunca se avanzaba demasiado más allá de eso, porque la respuesta estaba en la misma pregunta, ¿no? Entonces, por eso mismo, cuando ese enfoque o esa forma de ver pasa al camino de la carrera académica, eso no es una preocupación. Por tanto, también desaparece la pregunta, ¿no? Un poco creo que la trayectoria de ella es interesante, porque como arrancando explícitamente, como ella misma lo dice, con una idea de hacer carrera académica, va incorporando esta pregunta, ¿no? Y va entrando en esa discusión junto con Sebastián, digamos, con todo el grupo que se fue formando, que formaron ellos, y el tipo de trabajo que hacen, que realmente creo que es, no sé si un modelo, porque creo que no existe mucho eso de los modelos, pero sí una forma de trabajo muy atípica, ¿no? Muy atípica y muy interesante, porque no es fácil eso de construir algo, hay mucho de consigna, ¿no? En la construcción conjunta de conocimiento, y mucho de sanata, vamos a decir las cosas así, ¿no? Un poco claramente, ¿no? Porque no es para nada fácil, pero no es nada fácil de ninguno de los dos lados, ¿no? Desde esa construcción conjunta, porque no es lo que esperan los colectivos sociales con los que trabajan o trabajamos los investigadores sociales, no es lo que esperan de los investigadores ni del campo académico. En general no esperan nada, además, y lo que esperan no es eso, ¿no? Lo que esperan es otro tipo, lo que se puede esperar es otro tipo de cuestión, que justamente tiene que ver con la política. Por eso yo meto el tema de la política, porque me parece que es algo que claramente articula todas estas cosas, porque es desde
desde el lugar donde te dan un papel o no, porque todos los colectivos y organizaciones sociales en algún momento tienen un planteo político y hacen política y están inmersos en toda una serie de relaciones políticas, ¿no? Entonces el investigador clásico, así como no quiere tener ninguna incidencia, ni no le importa demasiado eso, porque va a otra cosa, por lo tanto tampoco se le otorga ningún papel, porque efectivamente no sirve para nada. O sea, para la organización no sirve de nada que alguien vaya y esté, digamos, todos los días. Y es más, llega un punto que te dicen, por lo menos la experiencia con empresas recuperadas, muy repetitiva, que por ahí algunos compañeros de nuestro equipo, bueno, a ver, habría que tratar de empezar un trabajo con X empresa recuperada. Entonces, hay un vínculo previo, porque nosotros tenemos vínculo con muchas empresas recuperadas. Entonces, dice, mira, fulanito, van a ir unos compañeros, unas compañeras nuestras, que para ver qué se puede hacer con ustedes. Sí, que vengan. Entonces van, hacen un día, todo bien, el segundo día, todo bien, el tercer día dice, ya está, ya te dijimos todo, ¿para qué venís? Entonces el investigador dice, no, pero yo quiero hacer un trabajo. Entonces se queda en un rinconcito, bueno, y no tiene realmente no tiene ningún papel, ¿no? Entonces, ¿desde dónde te vinculás? Es un poco la pregunta, y para qué lo haces. Y yo trato siempre de ponerme en el lado de, digamos, los sujetos colectivos, digamos. Entonces, ellos sí se preguntan para qué sirve lo que hacemos. Si no sirve para nada, bueno, si te cae bien y si es como, digamos, bueno, uno más que viene a hacer su investigación y hacer su trabajo, que nunca sabremos qué es y nunca lo leeremos, además porque es también esa otra de la devolución. Entonces yo vengo a devolver mi trabajo y traen una cosa así, ¿no? Que, la restitución. Que sí, después lo discutimos, ¿no? y es también iluso, ¿no? Esperar que trabajadores de empresas recuperadas, cartoneros, se lean una tesis doctoral, ¿no? Aunque hable de ellos mismos. Y lo peor es que si lo leen, ahí está el problema. A mí me parece interesante lo que ella dice también del rol nocivo que a veces tienen estas prácticas de investigación tradicionales, ¿no? Uno ve a veces que se genera vínculos, porque inevitablemente al hacer trabajo de campo se genera un vínculo con la gente, salvo que digamos, ¿no?, que te lleves muy mal, entonces va a llegar un momento que el vínculo se va a romper, pero si no se genera un vínculo humano, ¿no? Y ese vínculo humano de alguna forma es muy utilitario para el investigador, ¿no? Que en cierto modo después por ahí se escribe después una tesis o un paper o algo que se presenta donde se pone una cosa muy crítica sobre lo que se está viendo, y de alguna forma es traicionar ese vínculo, ¿no? Y suele ser bastante, y por suerte, no, por eso digo, por suerte en general la gente de los colectivos, de las organizaciones sociales, no lee lo que los investigadores escriben, ¿no? Porque puede ser hasta perjudicial. Por eso también rescato la pregunta que ella hace, digamos, de que lo que ella se preguntaba al hacer su trabajo de qué poner y qué no poner, ¿no? Porque ahí creo que está también el papel político. Porque uno diga, ¿quién va a leer una tesis doctoral sobre X? Digamos, sí se puede leer. Y hay, digamos, en un mundo donde todo se monitorea y te monitorean el correo electrónico, ¿por qué no van a leer los trabajos académicos sobre las organizaciones sociales desde los lugares donde no es que le interesa colaborar y ser útiles, sino que le interesa otra cosa? Creo que todas esas preguntas hay que hacérselas cuando alguien hace trabajo de investigación social. Nosotros en particular, que ya que preguntaba Ana, aparecemos con una pregunta totalmente diferente, digamos. Nos planteamos esto desde de entrada, digamos, ¿no? Pero más como militantes que como investigadores, ¿no? Hacer un programa de extensión que en todo momento fue un programa con intencionalidad política, ¿no? Intencionalidad política de aportar a la construcción de las empresas recuperadas, organizaciones sociales, etcétera. La investigación surge como de alguna forma en qué nos diferenciamos de los militantes, ¿no? ¿Qué podíamos hacer distinto de lo que podemos hacer como militantes, siendo que éramos antropólogos, sociólogos, digamos, de distintas disciplinas sociales? Entonces hacemos, digamos, como el recorrido absolutamente inverso al de ella, ¿no?
Inclusive, por más que nos conocíamos, mientras ella hacía su trabajo de campo en una empresa recuperada, no lo voy a nombrar porque ella no lo nombró, no sé por qué, pero bueno, mientras ella hacía ese trabajo de campo en una empresa recuperada y nosotros al mismo tiempo estamos desarrollando la época quizás de mayor movilización del movimiento de empresas recuperadas, y nuestro programa era muy activo, ¿no? Éramos varios compañeros, antropólogos en general, pero también de otras disciplinas, y que nos movíamos muy en conjunto con el movimiento de empresas recuperadas, digamos, íbamos a las reuniones del movimiento, participábamos de alguna manera de decisiones, siempre tomando cierto, o sea, respetando el lugar de ellos como los que de alguna forma ponían la línea y estaban haciendo la experiencia y eran los que tenían la práctica, pero nosotros también planteando un lugar de compromiso con esa cuestión. Por lo tanto, andábamos en el mismo, estábamos de alguna forma en lo mismo y no nos vinculamos en ningún momento. Para nosotros ella era una investigadora clásica y la verdad que no encontrábamos mucho donde hacer algún vínculo, y empezó a pasar cuando empezaron el trabajo, cuando descubrimos mutuamente por ahí el trabajo de cada uno, ya en la etapa que empezaron a trabajar con la cooperativa de reciclado, ¿no? Y ahí empezamos a ver un montón de semejanzas y de formas de abordaje comunes, ¿no? Pero digamos, la nuestra en ese sentido fue como una experiencia inversa, ¿no? Empezamos a valorar un poquito más algunas herramientas de investigación que de alguna forma es muy particular la trayectoria nuestra en ese sentido, no es la habitual. Creo que más habitual, o más, no sé si habitual, pero bueno, más hasta lógico para los que vienen del campo académico es el recorrido que hizo ella, y nuestro es un recorrido más desde la militancia o desde un planteo político mucho más explícito. Pero en ese planteo político explícito empezamos a ver que nuestro rol político es justamente las herramientas de la investigación, porque obviamente en la pregunta de qué puede ser útil un antropólogo o un sociólogo, la verdad que hay que buscar una vuelta para encontrar en qué podemos ser útiles. No es tan fácil, digamos, acá está Eleonora, que es abogada, que es contadora, y que está en el mismo campo que nosotros. Está claro que lo que, digamos, casi no existe la pregunta posiblemente, digamos, en qué puede ser útil, y está muy claro porque las cooperativas necesitan abogados, necesitan contadores por montones de obligaciones de su relación con el Estado, con la burocracia estatal, con la cuestión administrativa, montones de cosas, ¿no? Ahí aparecen otras preguntas, digamos, de cómo no ser un abogado, un contador que hace lo mismo que todos los demás abogados, pero es otro campo, no es otro. ¿En qué podemos ser útil? Es una pregunta relevante, digamos, y creo que ahí es donde aparece muy centralmente la cuestión de la política, ¿no? Muy centralmente el papel político que tenemos, que eso no significa decir nosotros jugamos para tal, digamos, no el tipo de cosas habituales de la política, sino encontrar, digamos, ese papel político del investigador, porque las organizaciones se mueven con esos códigos, para usar una palabra que usan mucho en el campo justamente de la política y de la militancia social, ¿no? Evitar esas prácticas nocivas y utilitarias, ¿no? De extraer de información y nunca, digamos, sin preocuparse, sin ni siquiera cuestionarse que uno lo que está haciendo es eso, ¿no? Que al que más le sirve, para el que más útil es la investigación, es para el investigador, ¿no? La investigación es absolutamente útil para el investigador, para presentarse una beca, para esto, bueno, para todo lo que ya sabemos que constituye la carrera académica. Entonces, la pregunta política creo que no es solamente sobre cuál es el papel político del investigador en ese lugar, cuál es con respecto a la relación con respecto a la organización, sino también con respecto a la propia academia, ¿no? Digamos, ¿no? También hay una cuestión con respecto a la academia. Entonces me parece, así para no hacer muy largo el comentario, que por ahí es un poco desordenado, yo creo que, digamos, hay toda una serie de cuestiones que todo este trabajo que hizo María y que también hizo Sebastián, ¿no? Digamos, el tipo de cosas que se ven en el documental, que vieron, no sé si lo vieron todos algunos, pero vale la pena verlo.
porque pocas veces también se ve en un documental esa interacción. Realmente el documental tiene esa misma mirada que el investigador, de alguna manera. Mostramos lo que hacen, ¿no? Mostramos lo que pasa ahí, de acuerdo a nuestra mirada, pero mostramos lo que pasa ahí. Y la intervención que tiene el investigador o el equipo académico que hace el documental, que siempre existe, generalmente no aparece, no se ve reflejada. Y eso está muy claro en el documental, por más que el documental haya sido hecho, como ella dice, de la forma tradicional. Pero también vi, por ejemplo, intentos de hacer documentales de una forma rupturista, que la verdad que son un desastre. No voy a nombrar cuál, pero una empresa recuperada donde cayó un grupo, hay que decir, un grupo muy joven, ¿no? Con muchas ideas de hacer algo diferente, y que planteaba una metodología participativa al final del documental, y la metodología participativa era darle la cámara a los trabajadores. Y agarraban y se quedaban así y decían, no, esto lo tenés que hacer vos, yo qué sé de todo esto, ¿no? Y terminaban y filmaban asambleas, filmaban cosas y después las pasaban, y cosas que por ahí uno dijo en la cámara, pero que no era como para que decirlo para... Bueno, provocaron unos despelotes importantes dentro de la cooperativa. Entonces, lo que, digamos, era como una especie de seguía estando la preocupación de ellos como investigadores como prioridad principal, bajo la forma de una hiper participación, digamos, ¿no? Todas esas son cosas que creo que no hay una metodología todavía muy clara, no es algo totalmente desarrollado, pero tampoco es algo nuevo, ¿no? Ninguna de estas preguntas es nueva. Hace un tiempo por ahí me puse a ver un poco de experiencias históricas de autoorganización obrera, lo que vos decías, ¿no? Y el tema del bienio rojo en Italia, cuando Gramsci en L'Ordine Nuovo escribe, y investigando un poquito más allá de lo que Gramsci puso, ¿no? La teoría de Gramsci, que claramente era un militante, claramente, ¿no? Fundador del Partido Comunista Italiano, no era, no escribió nada nada de lo escrito de Gramsci y menos lo que escribió en Cana eran para presentar a un congreso académico, ¿no? Está más que claro. Pero la metodología, ¿no? De trabajo era justamente ir a las fábricas, charlar con los obreros, tratar de ver cómo él pensaba que ahí se estaba prefigurando el socialismo en esas experiencias de ocupación de las fábricas en Turín, de la Fiat, etcétera, donde los trabajadores la estaban ocupando y la estaban poniendo en producción. Él quería, lo que hacía era justamente esto, ir a hacer reuniones, decir, bueno, tratar de saber de que el conocimiento de los trabajadores, socializarlo, poder ver qué era lo que hacía, cuáles eran los procesos técnicos, qué era lo que sabía este trabajador, qué papel ocupaba qué papel ocupaba el otro, para con eso, ¿no? Generar, ponerlo en práctica en lo que en ese momento pensaban que eso iba camino a una revolución socialista y que no fue así, digamos, ¿no? Pero de alguna manera es un planteo muy parecido, ¿no? De por supuesto un brillantísimo teórico de los más importantes que dio Europa, digo Europa, no el mundo entero, digamos, porque casi ni sabemos lo que pasó en el resto del mundo, y que es más o menos las mismas preguntas, ¿no? Las mismas preguntas: ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es mi papel acá? ¿no? Y en el caso de Gramsci, por supuesto que estaba claramente respondido, digamos que era un papel político de generación de teoría y de trabajar con los trabajadores, porque había una postura bien clara. En el caso de los investigadores, bueno, creo que lo primero es preguntarse y aunque suene antiguo, elegir de qué lado está uno, digamos, ¿no? Y eso es un poco la pregunta básica, y a partir de ahí surgen todas las demás. Vamos a pasar ahora a los comentarios de Andrés Ruggeri, que bueno, me presentó a Amalia, pero yo también quiero decir que te agradezco mucho por estar, que nos parecía importante también poner en diálogo al margen de que ustedes se conocen y tienen un recorrido juntos, pero justo hacerlo así acá, porque el trabajo que... por ahí comparando trayectoria, de dónde cada uno lo fue construyendo, esto, que es algo que es una construcción, no es algo que está dado, digamos, ¿no? Porque el hecho mismo de plantearse estos problemas, ¿no?
Sí, voy a hacer una especie de comparación de cómo fuimos llegando, muy breve, porque tampoco... Creo que ahora en lo que comentas, María, comentas un poco también de cómo abordás vos el trabajo con la gente con la que trabajás, y también en particular una cuestión que acá está flotando en la presentación de María Inés, que es desde cuándo estamos pensando estas cosas. Quizás después cuando lo compartamos también valga la pena reconstruir algunas partes de la historia no tan reciente. La oportunidad, porque si bien con María nos conocemos hace muchísimo tiempo y hasta trabajamos juntos y en muchas cosas, no sé si alguna vez dimos una discusión así tan abierta por ahí sobre estos temas, ¿no? Que creo que compartimos una mirada común, un poco dándolo por hecho, ¿no? Y no tanto en estas cuestiones que estamos trabajando, porque yo creo que hay cuestiones de larga data, de autoorganización obrera, de autoorganización popular, que entran también a tallar en esto que estamos hablando. Entonces, con eso te doy la palabra, te escuchamos y después vamos a abrir a comentarios, cuestiones para pensar y seguimos. Gracias. Bueno, gracias. Yo también agradezco la